Contexto social y económico de Francia. En Francia, la ordenación del territorio se inspira inicialmente en una racionalidad económica que aspira a determinar científicamente las condiciones de utilización óptima del espacio nacional. Hasta 1974, Francia permaneció beneficiándose de un aumento constante de su PIB. Los principales sectores industriales en Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la armamentística. Según Santander 2018, el sector terciario representa cerca del 80% del PIB francés y emplea casi 3/4 de la población activa. Francia es el primer destino turístico del mundo. Francia es la segunda economía más grande de Europa y la quinta del mundo, detrás de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Y de acuerdo con el FMI, es la número 18 más rica del mundo. La producción francesa es una de las más diversificadas del mundo, con importantes empresas reconocidas en todo el mundo. Las industrias más importantes son la producción de alimentos, automóviles, aviones, barcos, trenes, máquinas eléctricas, equipos mecánicos, herramientas, químicos, fármacos, plásticos, fertilizantes y productos de belleza, entre otros. Diagnóstico de la educación en Francia. El diagnóstico de la educación que presenta Francia referente a los resultados de la prueba PISA, aplicado en el año 2015, reflejan que la proporción de alumnos con nivel excelente en al menos una asignatura en ciencias, lecturas y matemáticas es de 18.4% y la proporción de alumnos con bajo rendimiento en las 3 asignaturas por debajo del nivel 2 es de 14.8%. La escuela pública goza de una afluencia muy superior a la de la privada. La escuela francesa pública acoge aproximadamente un 80% de los alumnos en edad de escolarización obligatoria, mientras que el sector educativo privado, que pese a todo recibe algunas ayudas del Estado para el desarrollo de la línea concertada de la educación francesa, escolariza al 20% restante. El sistema de educación francés se divide en 3 etapas: educación primaria, educación secundaria y educación superior. Desde los 6 hasta los 16 años, la educación es obligatoria, gratuita y laica. Esta etapa incluye la escuela primaria y parte de la educación secundaria. Los niños comienzan la educación preescolar entre los 2 y 3 años. Durante esta etapa desarrollan y perfeccionan el idioma y comienzan a aprender las nociones básicas de matemáticas, lectura y escritura. La escuela primaria recibe a los niños entre los 6 y 11 años. Brinda una educación mixta. Los niños continúan desarrollando sus habilidades en educación formal un poco más estructurada, teniendo cursos muy variados y didácticos. La educación secundaria recibe a los niños de primaria sin necesidad de realizar ninguna prueba de admisión. Estructura pedagógica. En la estructura pedagógica de Francia, el sistema educativo se halla estructurado en 3 niveles: educación de primer grado, educación de segundo grado y educación superior. La educación elemental tiene 5 años de duración, se ingresa a los 6 años y se egresa a los 11 años. La secundaria entre 6 y 8 años y la superior de 2 a 10 años. En primer nivel corresponde a la enseñanza básica, que abarca la educación infantil y la educación primaria. La educación infantil se dirige a los niños de 3 a 6 años. Aunque sea facultativa, la educación infantil escolariza casi todos los niños de 3 años, en su mayoría en centros públicos, con un doble objetivo educativo y pedagógico que permite que los niños aprendan a vivir en sociedad, conformen su personalidad y desarrollen el lenguaje. La educación infantil es el punto fuerte y específico del sistema educativo francés,
y contribuye a mejorar la eficiencia de la educación primaria. Los docentes de educación infantil reciben la misma formación que los de primaria y pueden enseñar en todos los grados de primaria. Estrategias didácticas y factores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La nueva didáctica fundamental introduce nuevos objetos de estudio, que si bien existían en el modelo clásico, sin embargo no eran objetos de estudio primario, simplemente se asumían como transparentes. El marco teórico de la didáctica francesa establece nuevos conceptos. El aprendizaje del conocimiento en una escuela o una institución específica se establece a través de la noción de una situación fundamental. Dentro de los supuestos teóricos destaca la hipótesis básica de la teoría de las situaciones, donde se establece el conocimiento construido o usado en una situación y es definido por las restricciones de una situación y creando otras. El profesor es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Esta hipótesis está ciertamente más próxima al constructivismo que a las aproximaciones que se derivan de la noción de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo. Fines de la educación. Al hablar de los fines educativos dentro del país francés, la Constitución francesa de 1946 estipula que la nación garantiza la igualdad de acceso para los menores y los adultos a la instrucción, la formación profesional y la cultura. El sistema educativo francés comprende una escolarización obligatoria y gratuita para los niños de 6 a 16 años y con un derecho a la escolaridad a partir de los 3 años. El sistema de Francia cumple con una misión que lo lleva a adaptarse a los métodos pedagógicos nuevos, a las tecnologías modernas, a las expectativas de los usuarios y de igual manera a mejorar su gestión por medio de la descentralización. También se garantiza la igualdad de oportunidades y conseguir que todos los alumnos concluyan con éxito sus estudios, adquiriendo una base común de conocimientos tales como el dominio de la lengua francesa, matemática, práctica de algún idioma extranjero, tecnologías de la información y la comunicación y también la adquisición de una cultura humanista. Esto con la finalidad de favorecer al país y lograr la inserción profesional de todos los jóvenes. En Francia, el presupuesto nacional para la educación está alrededor del presupuesto de la educación nacional, que asciende a 65.960 millones de euros, es decir, el 23.31% del presupuesto del Estado y representa el 3.91% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a nuestra investigación, daremos recomendaciones para mejorar el sistema educativo en México. Sabemos que el mejorar el sistema educativo no es tarea fácil, que a veces se percibe como imposible. Es clara la importancia de tener mejores libros de texto, de tener mejores planes de estudio o de contar con materiales de apoyo didácticos esenciales para cada nivel. Sobre todo, de diseñar mejores pruebas estandarizadas que nos permitan comparar los avances a nivel nacional con los estándares internacionales. Lo más importante también es aprender de las mejores prácticas de otros países que han tenido éxito en mejorar sustancialmente la calidad de nivel básico, medio superior y superior. Todo esto y muchos otros aspectos tienen que seguir avanzando y es tarea de los expertos en educación. En lo particular, nosotros, dada la experiencia de esta investigación, nos enfocaremos en dar recomendaciones básicas para el mejoramiento de la calidad del sistema educativo a nivel básico, medio superior y superior. En conclusión, tiene que haber un sistema de calidad para preparar a los maestros, a los directivos y a los supervisores de ellos. Se debe contar con la transparencia para contratar a los mejores. El gasto en educación se debe de ver reflejado en el plantel y sobre todo en el aula. Se debe contar con información confiable. Además, se debe seleccionar pocas variables para que sean muy relevantes e importantes y sean visibles en el sistema educativo.
Se tiene que descentralizar el sistema educativo para dejar que los estados, el director del plantel y los maestros puedan proponer e implementar sus propios planes de mejoramiento e involucrar a la sociedad para cuidar y supervisar el mejoramiento del sistema educativo a nivel básico, medio superior y superior. Esta tarea no es fácil, pero es una tarea que se debe llevar como complemento de todos: maestros, directivos, supervisores, sociedad y sobre todo los alumnos. No es tarea fácil, pero no es imposible.